Buenas, en esta oportunidad realizaremos tres circuitos, en el cual el primero es para comprobar el teorema de superposición. Para este circuito usaremos una fuente B de 30 voltios y una fuente A de 50 voltios, una resistencia R1 de 150 ohmios, una resistencia R2 de 250 ohmios y una resistencia R3 de 200 ohmios. En esta ocasión vamos a conseguir la intensidad en la rama de R3, al igual que el voltaje en R3, para así calcularlos de manera independiente en cada una de sus fuentes de voltaje, y de esta manera conseguir el total en ella. Como podemos apreciar en la siguiente tabla, vemos que cuando se desconecta la fuente B y solamente se deja la fuente A, tenemos una intensidad de corriente de 0.1064 amperios y un voltaje de 21,28 voltios. Para la fuente B, es decir, cuando se desconecta la fuente A, tenemos una intensidad de corriente de 0.0383 amperios y un voltaje de 7,66 voltios. Al sumar estas dos, tanto corrientes como voltajes, vemos que con ambas fuentes la intensidad de corriente es de 0,1447 amperios y el voltaje es de 28,94 voltios. Podemos observar que en los valores simulados tenemos valores idénticos en ellos con respecto a los teóricos, los cuales confirmaremos a continuación con nuestra simulación. Primero quitaremos la fuente de voltaje B, dejando la fuente A. A continuación corremos el programa y podemos observar de que efectivamente tenemos 21,28 voltios y 0,1064 amperios, que en la simulación vienen siendo 106,382 miliamperios. Y al llevar los amperios nos da el valor de la tabla. A continuación estaremos conectando la fuente de voltaje B y desconectando la fuente A. Y podemos ver que el voltaje es de 7,66 voltios y la intensidad de corriente es de 38,298 miliamperios, lo cual es lo mismo que decir 0,0383 amperios. Ahora usaremos el circuito completo Este circuito nos arroja valores de voltaje total o un valor de voltaje total de 28,936 voltios y un valor de intensidad de corriente de 144,68 miliamperios. Lo mismo que decir o el equivalente a 0,1447 amperios. Ahora, a continuación, estaremos con nuestro segundo circuito o segundo montaje, el cual estará compuesto por una fuente de voltaje de 100 voltios, una resistencia R1 de 150 ohmios, una resistencia R2 de 200 ohmios y una R3 de 250 ohmios y una RL, ya que en esta ocasión estaremos estudiando el teorema de Thevenin, en el cual para conseguir tanto resistencia como el voltaje equivalente de Thevenin quitaremos el circuito para poder hallar tanto su voltaje. Y luego, al quitar la fuente, obtendremos la resistencia de Thevenin y podremos ver en estas tablas que nuestros valores teóricos nos dan para el voltaje de Thevenin un voltaje de 55,56 voltios y una resistencia de Thevenin de 111,11 ohmios. A continuación,
podemos ver que nuestros valores simulados son idénticos. Bien. Ahora veremos la simulación que confirman y o corroboran estos valores. En esta ocasión tenemos desconectada la resistencia RL, la cual procederemos a tomar los valores de primero el valor de voltaje. El voltaje podemos ver que tiene un valor de 55,55 voltios, el cual concuerda con nuestro valor teórico. A continuación, el siguiente paso a seguir es quitar la fuente de poder o la fuente de voltaje para medir la resistencia de Thevenin. Cambiamos a ohmios y le damos correr al programa. Nos da que nuestra resistencia de Thevenin es de 111,11 ohmios. Devolvemos el circuito a como estaba. Ahora, para confirmar el teorema de Thevenin, nos dice que RL le damos un valor de 150 ohmios y medimos tanto en el circuito original como en el circuito equivalente de Thevenin el voltaje en RL y la corriente en RL. En el circuito original nos da un voltaje de 31,915 voltios y una corriente de 212,76 miliamperios. En el circuito equivalente se obtuvieron valores similares, los cuales comprobaremos a partir de las simulaciones. Llegados a este punto, se conecta RL al circuito y se corre el programa. Tenemos que para nuestro voltaje en RL, el cual es de 31,915, y una corriente en esta rama de 212,765 miliamperios. Ahora lo confirmaremos con el teorema, con el montaje del teorema de Thevenin, el cual de manera simplificada es este: nuestra resistencia equivalente, nuestro voltaje de Thevenin y nuestra resistencia RL de 150 ohmios. Le damos correr al programa y efectivamente podemos ver que tenemos valores muy similares a los de nuestro circuito original. Con esto podemos comprobar que el teorema de Thevenin se cumple. A continuación tendremos el último montaje de esta práctica, en el cual estudiaremos el teorema de máxima transferencia de potencia. En este circuito, o para este circuito, contamos con una fuente de voltaje que tiene un valor de 120 voltios y con una resistencia R sub I de 6 kilo ohmios. La resistencia, la cual estudiaremos, será la resistencia de carga R sub C, a la cual le daremos valores desde 0 hasta 10 kilo ohmios para de esta manera estudiar e identificar con qué valor de resistencia obtendremos nuestra mayor transferencia de potencia. Aquí en la tabla de valores que se muestra a continuación se pueden ver los valores teóricos, en los cuales podemos apreciar que conforme va ascendiendo el valor de la resistencia, podemos ver que tanto el voltaje aumenta, la intensidad de corriente disminuye y la potencia aumenta. Pero en el momento de seguir con valores de resistencia posteriores al elegido, para este caso, que es la de 6 kilo ohmios, ya que pues este valor de resistencia quedaba a elección de cada grupo. Es decir, cuando continuamos con valores superiores a 6 kilo ohmios, como lo son 7, 8, 9 y 10 kilo ohmios, nuestro voltaje va incrementando, nuestra intensidad de corriente disminuye
y la potencia en RSUL igualmente va disminuyendo gradualmente, ¿sí? Este comportamiento se ve a lo largo de todo el, el estudio, a lo largo de todas las simulaciones, al parecer. De todas maneras, esto es en cuanto a la parte teórica. En cuanto a los valores simulados, eh, algunos dan exactamente los mismos, a excepción de algunas variaciones decimales, lo cual podremos ver más a detalle a continuación. Bien, comenzamos con nuestro valor de resistencia de carga igual a 0 kΩ. Corremos el programa y obtenemos un valor de intensidad igual a 20 mA y potencia igual a 0 milivatios y un voltaje igual a 0. Ahora, para un valor de resistencia igual a 1 kiloohmio, tenemos una intensidad de corriente igual a 17,14 mA, un valor de voltaje igual a 17,14 voltios y un valor de potencia igual a 294 milivatios. Ahora estudiaremos este circuito con un valor de resistencia igual a 2 kiloohmios, en el cual se obtiene un valor de voltaje igual a 30, una intensidad de corriente igual a 15 miliamperios y una potencia igual a 450 milivatios. Ahora, para el estudio de una resistencia igual a 3 kiloohmios, se obtiene un voltaje igual a 40 voltios, una intensidad de corriente igual a 13,33 miliamperios y una potencia igual a 533 milivatios. Ahora, para el estudio de una resistencia de 4 kiloohmios, se obtiene un voltaje igual a 48 voltios, una intensidad de corriente igual a 12 miliamperios y una potencia igual a 576 milivatios. Bien, seguido de esto, estudiaremos un valor de resistencia igual a 5 kiloohmios, en el cual se obtiene un voltaje igual a 54,54 voltios, una intensidad de corriente igual a 10,91 miliamperios y una potencia igual a 595 milivatios. Para el estudio de una resistencia de 6 kiloohmios, se obtiene una potencia, un voltaje igual a 60, una intensidad de corriente igual a 10 miliamperios y una potencia igual a 600 milivatios. Para el estudio de una resistencia de 7 kiloohmios, se obtiene un voltaje de 64,61 voltios, una intensidad de corriente igual a 9,23 miliamperios y una potencia igual a 596 milivatios. Para una resistencia de 8 kiloohmios, el voltaje es de 68,57 voltios, la intensidad de corriente es de 8,57 miliamperios y la potencia es de 588 milivatios. Para una resistencia de 9 kiloohmios, el voltaje es de 72, la intensidad es de 8 miliamperios y la potencia es de 576 milivatios. Y finalmente, para una resistencia de 10 kiloohmios,
voltaje es igual a 75, la intensidad de corriente es igual a 7,5 miliamperios y la potencia es de 562 milivatios. Con esto podemos, una vez observado detalladamente la tabla, podemos afirmar que el valor de resistencia en el cual se obtiene la máxima transferencia de potencia es cuando el R de carga es igual al R sui, es decir, al de 6 kiloohmios.